Libro de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, a partir del versículo 1. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión y unción de su Santo y bendito Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Soberano Dios y Señor, Padre de toda honra, de toda gloria, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que me dirijas. Te pido, Señor, que tú estés obrando, Señor, en mi mente, mi corazón, mi boca, Padre, para transmitir, Señor, lo que tú quieres transmitir, Señor, a la iglesia. Padre, que tu gracia y tu misericordia nos acompañen en este tiempo. Que tu Espíritu Santo, Señor, abra las mentes, los corazones, Señor mi Dios. Que tu palabra, Señor mi Dios, que es santa, pura, bendita y eterna, haya cabida en nuestro corazón y sea prosperada para todo aquello para lo cual tú la envías, mi Dios. Tu palabra, Señor, es provisión. Tu palabra es luz, Padre. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo me tengo que quitar las gafas porque no te veo. De aquí solamente es para leer. Bueno, sigo o paro, porque ya el texto bíblico, bueno. Hermanos, el tema del mensaje es: la imagen perdida es apostasía. La imagen perdida es apostasía. ¿Cuántos de nosotros, muchos de nosotros, por no decir todos nosotros, cuidamos, bueno, aquellos que lo hacemos, cuidamos nuestra imagen, cuidamos nuestra apariencia? Bueno, los jovencitos lo cuidan un poco más, pasan mucho tiempo en el espejo, o aquellos que, bueno, van al espejo, hoy no me gusta esto, vuelvo, me cambio y vuelvo. Bueno, esto no sé, no quiero ahondar más porque es un poco, pero todos cuidamos nuestra apariencia y hay que hacerlo. Amén. Pero la pregunta es, nuestro cuidado de nuestra apariencia tiene que llegar a distorsionar a Cristo en nosotros. El cuidado de nuestra apariencia tiene que distorsionar la imagen de Jesucristo en nosotros. ¿Hasta qué punto, hermanos, yo debo cuidar mi apariencia, debo cuidar mi imagen? Porque una cosa es, bueno, cuido un poco la apariencia, cuido un poco la imagen, o vivo de imagen y vivo de apariencia. ¿En qué momento llega a cambiar las tornas? ¿En qué momento llega a la imagen de Jesús perderse en mi vida? Hermanos, el otro día estaba viendo, salió por internet, todo ahora está en el internet. Algo que me dolió en el corazón ver. Y es que alguien había organizado un concurso de belleza para cristianos. Y se veía una pasarela con pues las hermanas pues vestidas de sierva, ¿no? Y yo digo, pero ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Hermano, porque una cosa es cuidar nuestra imagen, cuidar nuestra apariencia, y otra cosa es distorsionar la imagen de Jesús en la vida del cristiano. Porque estamos distorsionando primero nuestra imagen como cristianos y luego distorsionamos la imagen de la iglesia. Y hoy en día, hermanos, hay una distorsión. Cuando a alguien le hablan de iglesia, yo el otro día estaba hablando con alguien y bueno,
dijo, religión, la religión está muy como convulsa. Estas palabras yo te las digo así, pero estaba yo hablando en alemán con alguien. No me hables de religión. La religión es un problema. Hermanos, la imagen que la iglesia durante mucho tiempo ha expresado al mundo es una imagen distorsionada en la que muchas veces se cuidan muchas cosas, pero no se cuida la imagen de Jesucristo. Y eso es apostasía. Diga ay, o sigo paro. Hermanos, hay una hermosa imagen que el Padre perdió cuando el mundo cayó. Hay una hermosa imagen que el Padre perdió cuando el mundo cayó. Todos podemos recordar en algún momento una imagen, un paisaje, quizás una puesta de sol en una playa de RD con 28 grados, con una bebida y decir, esto es vida. O ver las majestuosas montañas llenas de nieve en un día soleado. Todos podemos decir que en el mundo hay hermosos paisajes. Podemos ir a la Biblia y ver un paisaje e imaginarnos ese paisaje. Como cuando dice en el libro de Salmos capítulo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿En lugares qué? En lugares de delicados pastos me pastoreará, me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Hermano, ¿eso no es un hermoso paisaje? Claro que sí. ¿Cuántos quisieran estar allí? Pero hermanos, hay otros paisajes que no son tan hermosos, sino que todo lo contrario, y no queremos verlos, pero allí están. El paisaje de las guerras, la destrucción, el hambre, la enfermedad, la muerte. Y muchos en esos momentos, cuando están viendo esos paisajes, dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y hermanos, la verdad es que Dios perdió ese paisaje hermoso de un mundo perfecto, el cual Él había formado. Pero cuando entró el pecado, hermanos, Dios perdió también ese paisaje. En un momento dado, cuando todos quizás hemos pasado un momento de inflexión, un momento que cambió todo, un momento de enfermedad, la muerte de un ser querido, una enfermedad que se agrava, un hijo que se enferma. Y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no cambia la situación? Y empezamos a culpar, a responsabilizar a Dios de nuestra situación. Empezamos a culpar, a responsabilizar a Dios de lo que está pasando. Hermano, ¿sabes que hay un hombre en la Biblia que en un momento dado responsabilizó a Dios de lo que le estaba pasando? Tú conoces la escritura. Pero vamos a ir al libro de Job, capítulo 38. Mira lo que le dice Dios a Job. Porque Job estaba pasando enfermedad. Conoce la historia, como te digo. Pero en un momento dado ya se cansó Job de tantas cosas que le estaban pasando. Y en el versículo 4 del capítulo 38 le dice Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y hermano, si tú te pones a leer desde el capítulo 38 en adelante, tienes 2 capítulos en los que Dios le decía, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra, las cosas, los cordeles de los cielos? ¿Dónde estabas tú? ¿Por qué me responsabilizas a mí? Le está diciendo en otras palabras Dios. Porque yo perdí un paisaje hermoso que había formado. Y por el pecado, hoy, ¿dónde estabas tú? Para poder. Mira lo que dice el capítulo 40. Cuando Job ya no puede ni siquiera aguantar lo que Dios le estaba diciendo. Dice que el versículo 3 dice, entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí yo soy vil.
¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, es decir, yo me callo la boca. Una vez hablé, más no responderé. Aún 2 veces más no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: Cíñete ahora, varón, tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también el juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Mira lo que está diciendo Dios. Porque, hermanos, todos o muchos en algún momento dado le preguntamos a Dios: ¿dónde estás? ¿Dónde estabas cuando me ocurría eso? Cuando tú estás haciendo eso, cuando has hecho eso, lo que está diciendo Dios es aquí: ¿me culparás a mí para justificarte tú? Mira, Jorge reconoció: mira, me voy a callar la boca. Porque muchas veces, hermanos, pasamos situaciones y culpamos a Dios de ellas. Dios formó un mundo maravilloso. Todo lo colocó de forma perfecta para que funcione perfectamente. Solo por su palabra. ¿Y sabes qué? Se lo entregó al hombre. Para que el hombre gobierne el mundo que él había formado. Pero el hombre cayó en pecado. Y ese mundo, ese paisaje que Dios había hecho, se perdió. Pero en Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo que todo el mundo creo que se sabe. Dios amó de tal manera el mundo, hermanos. Cuando dice la palabra mundo, ahí en el griego es la palabra cosmos, que quiere decir mundo, que se deriva también la palabra cosmovisión. Entonces, la imagen, ese cosmos que Dios amó desde el principio, que Él formó, es un cosmos, un mundo perfecto que Él diseñó. Y hermanos, y primero, para que entrase el pecado, la cosmovisión del hombre tuvo que desconectarse de la perfecta voluntad de Dios. Y entonces vino el pecado. Y ese mundo se perdió. Hermanos, la imagen de Dios es revelada por Jesús. Y Jesús la entregó a la iglesia. ¿Sabes qué? Yo estaba viendo en una pantalla, en una tele, y no sé, era una especie de presentación. Y salían diferentes paisajes de Suiza. Bueno, estuve en Zúrich, tengo una multa de aparcamiento para decir. De aquí a Zúrich son como 8 o 9 horas. Estuve visitando allí esa ciudad, muy hermosa. Y vi unos paisajes muy, muy lindos, muy bellos. Y por eso que estoy todavía un poco con la resaca del viaje, porque es largo. Y hermanos, cada que yo veía esos paisajes, yo decía: wow. ¿Sabes que en un momento dado en la carretera pude ver el arco iris? Yo decía: qué paisaje tan hermoso. El arco iris, esos ¿cómo es? Alpes suizos, todas esas cosas que son tan hermosas. Y sí, hermanos, yo me maravillo, como él dice el salmista: cuán hermosas y grandes son tus obras. Son maravillosas. Hermanos, si nos maravillamos con todos esos paisajes, podemos ver intrínsecamente en nosotros todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Podemos acaso en algún momento dado de situaciones, de circunstancias, poder levantar el brazo, el dedo acusador delante del Dios, de aquel que te formó, de aquel que te hizo? Por más difícil y tenaz que sea la situación. Muchas veces, hermanos, hemos pasado tantas situaciones que no quiero llegar a subestimar cada una de ellas. Y el dolor de ellas, una más grave que otra. Y hermanos, y los que tienen la esperanza en Jesús, tienen algo que los que no tienen esperanza en Jesús anhelan.
Porque aquellos que no tienen esperanza en Jesús y han vivido la muerte de un familiar, ¿sabes qué? Ese momento para ellos le llaman, porque le ponen nombre, le llaman, ese es mi dolor. La muerte de aquel familiar. Esa enfermedad que vino, que lo cambió todo. Ese es mi dolor. Y se llenan de resentimiento. La palabra resentimiento es sentir otra vez. Y vuelves a sentir el dolor. Y vuelves a sentir el dolor. Y vuelves a sentir el dolor. Y eres una persona resentida. Pero cuando tienes esperanza en Jesús y ocurre algo, hermanos, esa esperanza. No entiendo por qué pasan las cosas. No entiendo por qué yo estoy viviendo esto, pero yo voy a Jesús, hermano. Y Él me lleva a lugares de delicados pastos, porque Él es mi pastor. Y me lleva a lugares de delicados pastos y allí me pastorea. Esos son los que tienen la esperanza en Jesús. Una esperanza, hermanos, que no avergüenza. Mire lo que dice el mismo libro de Job, el capítulo 42. Mire lo que dice Job cuando Dios ya le presenta todo esto. Fíjese que empezamos en el capítulo 38 y termina en el capítulo 42. Léalo en su casa. El verso 5 dice del capítulo 42 de Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, hay muchos que están sin Cristo y sin esperanza. Y muchos de oída han oído a un Jesús distorsionado por la iglesia, a un Jesús que ha cambiado la apariencia por la verdad. Y esa gente que no tiene esperanza sigue reviviendo una y otra vez su dolor. ¿Dónde está la iglesia? Muchos hoy en día dicen ser cristianos y han sacado a Jesús de sus vidas por cuidar la imagen delante de los demás. Muchas veces, hermanos, se llama oración. Pasen a orar. Y sabes que por cuidar la apariencia pierdes la oportunidad de ser tocado por Jesús, de recibir un toque del Señor por mantener una apariencia. Muchos en la iglesia son de una manera y en casa son de otra. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir la pareja, el matrimonio que va a la iglesia y pastor, mire, me he venido a encontrar al vecino aquí. Yo no pensaba que el vecino adoraba así al Señor. Dice, porque cuando llegan a casa es que se están matando ahí, pero aquí dan mucha gloria a Dios y aleluya. Y el vecino tuvo que ir a decir la verdad al pastor. ¿Sabes qué? Al pastor tú le puedes engañar, claro que sí, es un hombre, pero Dios te ve. Dios te está viendo. Muchas veces, hermanos, nos ocurre como le ocurrió a Pedro y a Pablo. Vamos al libro de Gálatas capítulo 2. Libro de Gálatas capítulo 2. Mira lo que dice Pablo acerca de Pedro en el versículo 11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación practicaban también otros judíos
de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado que por la hipocresía de ellos. Sigo paro porque ahí mi madre. Hermanos, en una ocasión una hermana me invitaba a la iglesia y no sabía quién era yo. Dice, le invito a la iglesia, en una iglesia de sana doctrina. Sana doctrina. Y, muy bien. Sí. Una iglesia de sana doctrina. Y después de que me contó su testimonio, me dijo que, bueno, yo entiendo que soy un poco rebelde, porque a mí no cualquiera me convence. Y yo digo, bueno. ¿Sabes que en un momento dado me sentí un poco, ¿cómo decirlo? Me sentí un poco, no como con envidia, pero sí asombrado por la forma que ella hablaba de la iglesia. Una iglesia respetable, donde se respetan. Y hablaba tan bien de la persona que estaba al frente liderando ese lugar, que digo, wow, ¿la iglesia hablará así de mí? ¿O por aquí es una cosa y por detrás es otra? En un momento yo dije, Señor, por lo menos esta mujer reconoció que era un poco rebelde. Evidentemente no sabía con quién estaba hablando. Pero, ¿qué es lo que está transmitiendo la hermana de la iglesia? Está transmitiendo que por un lado son muy religiosos, pero por otro lado, no pasa nada hablar mal del hermano. No pasa nada tener un poco de rebeldía. Sigo paro porque esos amenes como que... Mire lo que dice el libro de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 a partir del versículo 10. El Señor Jesucristo está hablando y está hablando acerca de estos días. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿A quién tú crees que le está hablando? Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esos que dicen que son profetas y van de iglesia en iglesia. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, pero el Señor Jesucristo dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿El que persevere en qué? El que persevere en la doctrina. El que persevere en el amor. El que persevere en la fidelidad. Jesús viene a por una iglesia unida, no una iglesia dividida. Hermanos, la apostasía empieza con la apariencia y la hipocresía. Muchas veces os he dicho que en estos tiempos estamos en tiempo de apostasía. Estos son los tiempos en los que muchos han abandonado la verdad de Dios y se mantienen aparentando ser algo que no son. Pero el verdadero objetivo de todo esto es engañar a muchos dentro de las iglesias. Y los que no están firmes terminan cayendo en apostasía. Fíjese usted. No es solamente, porque ahora lo vamos a ver. Mire el libro de 2 de Tesalonicenses 3:6. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Mire lo que dice. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande, ¿qué?
desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Yo lo vuelvo a leer, o hay algún amén o gloria a Dios. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Salte al versículo 11. Mire lo que dice. Pero oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos, por medio de esta carta a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Muchas veces, hermanos, yo me encuentro en la situación de que alguien entra en cierta rebeldía y un hermanito o hermanita me dice: pastor, ¿no va a hablar con él? Pues no. ¿Por qué debería yo ir a hablar con él? ¿La palabra no habla por sí sola? Ah, no, pero es que, pastor, tienes que ir, dejar las 99 e ir a por la que se perdió. ¿La que se perdió no conoce a Jesús? ¿No conoce la Escritura? ¿O es resultado de lo que vamos a ver ahora? Hay dos cosas, hermanos, que tienen que cumplirse antes de que el hombre de pecado venga, y es el misterio de la iniquidad y la apostasía. El misterio del misterio de la iniquidad es toda distorsión de la palabra de Dios que disipa la verdad de Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 2, 8, mira lo que dice. Dice: y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Qué quiere decir inicuo? Mentiroso, engañador, farsante. Aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con su gran poder y señal y prodigios, mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermanos, esto está ocurriendo hoy en día en las iglesias. Ya está ocurriendo. Ocurría en ese entonces. En ese entonces, hermanos, si antes estuviste atento, el apóstol Pablo decía: miren, que nadie os desvíe de lo que nosotros os hemos enseñado, ni por palabra, ¿qué dice? Ni por carta. ¿Sabe? Porque muchos empezaron a escribir carta y decir: bueno, esto es lo que es la verdad. Y Pablo dice: no lo reciban. Hoy en día también está activo este misterio de iniquidad, que es la mentira. ¿Recuerdas cuando Satanás le dijo: con que Dios, a Eva le dijo, con que Dios os ha dicho? La distorsión de las palabras. Cuando tú estudias eso, es la prostitución, es la idolatría, es la justificación de mi vida y la convierto en espiritual. Y en ese momento ya entro en apostasía, porque he abandonado la verdad de Dios. No sé si lo estamos entendiendo. Cuando en la iglesia está la iniquidad, está la mentira, pero hay hermanos que me han mentido a mí en la cara. Así mismo como les digo. Me han mentido, yo sabiendo cómo están las cosas, pero me dicen: no, así no. Digo: bueno, Señor, ten misericordia. Pero hermanos, ¿sabes que no podemos ser pasivos con estas cosas?
No podemos ser pasivos. Es la apostasía lo que hace que el misterio de la iniquidad, hermanos, triunfe. La apostasía es ya el abandono de la verdad. El misterio de la iniquidad funciona de esta manera. Estamos en la iglesia y de pronto alguien dice, eso es lo que dijo el pastor. No, eso no es tanto así. Y entonces empieza una cosita y una cosita y una cosita y empezamos. Cuando acordamos, ya nos hemos juntado con alguien que dice la escritura, si anda desordenadamente no te juntes con él. Nos juntamos con esa persona y ya nos estamos yendo de la iglesia. El misterio de la iniquidad da por resultado la apostasía. ¿Por qué? Porque el amor en la iglesia se enfría. Y si no exhortamos estas cosas, nos vamos a enfriar. Y hermanos, te digo una cosa. La palabra dice, en el libro de Mateo lo hemos leído, pero dice el que persevere hasta el fin. Ese perseverar es no cedas terreno a la iniquidad. Oh, pastor, aquí somos santos todos. Mentira. Mentira. La escritura dice, ¿cuál es santo? Ni uno. Ni uno. El que diga que no peca se hace mentiroso. Es inicuo, porque todos pecamos. Por eso la escritura dice, hijito, estas cosas os escribo para que no peques, pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. No te está justificando tu pecado, está evidenciando tu necesidad de Dios, de salvación. ¿Qué dice 2 de Timoteo capítulo 2? 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 16. Mira lo que dice. Mas evita las profanas y vanas, ¿qué? Yo creo que tengo que ponerme ahí el texto para que se vea grande. Mas evita, iglesia, evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más ¿a qué? A la impiedad. Sigo paro. ¿Están aquí? ¿Funciona? ¿O? Si su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se ejecutó y transforman la fe de algunos. Fíjense lo que dice, que transforman la fe de algunos, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Los que son de Cristo, denle un aplauso al Señor. Oh, estamos aquí como... Hermanos, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pero hay muchos hermanos que quieren servir al Señor en un estado de iniquidad, en un estado de mentira, en un estado de engaño. Oh, el mayor engaño es pretender tú ser digno de hacer lo que haces porque tienes un talento, porque tienes un don. La imagen de Jesucristo se distorsiona. Y esa distorsión es lo que hoy se conoce en las iglesias. Te digo una cosa, ¿cuáles son las prioridades que rigen tu vida? ¿Son tus metas egoístas? ¿En algún momento perdiste la sensibilidad? ¿En algún momento
Vino un tiempo de sufrimiento en lo que se determinó en un punto de inflexión en tu vida y cambiaste la verdad de Dios por la apariencia y la hipocresía. En algún momento estás cuidando tanto la apariencia y te has olvidado de Jesús. El mayor engaño más utilizado es que te convenzas a ti mismo que no merece la pena. Que te convenzas a ti mismo que no tiene valor. Que todo va a seguir igual. Pero la verdad es que tiene tanto valor que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y hermanos, escuchando el testimonio de esta mujer, decía, es que hay muchos cristianos que se dicen ser cristianos y luego se visten con sus ropas engalanadas diciendo, yo soy cristiano, pero por dentro son sepulcros blanqueados. Por dentro no hay nada. Y el Señor en ese momento me decía, en parte tiene razón y en parte está equivocada. Yo le decía, ¿cómo, Señor? Si lo ves por el prisma, de la religión, tiene razón. Ahora, si lo ves por el prisma de la gracia, lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los entendidos. Si lo ves por el prisma de la gracia, todos nosotros tenemos valor. Todos nosotros tenemos valor. Porque estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y en pecado y sin valor. Y cuando recibimos a Jesucristo, Dios nos levanta y nos da valor. Oh, aleluya. Tú tienes valor. Ojo, cuando tienes la imagen de Jesús en tu vida. Pero cuando vives de apariencia pierdes tu valor. Hay muchas veces yo escucho, el Señor me sacó de tal lugar, y de tal lugar, y de tal lugar, y de tal lugar. Y hermanos, ¿qué es lo que se repite más? ¿El pecado o el Señor que te sacó del pecado? Y es algo muy sutil. Porque mientras más recordamos nuestro pecado, podemos decir, ¿de dónde me sacó el Señor? Pero ¿estamos dando honra al Señor por habernos sacado de ese pecado? Muchas veces no. Yo he estado en momentos en los que de pronto alguien comparte su testimonio y dice, bueno, el Señor me sacó de las drogas, yo incluso estaba ya haciendo ya negocio, yo qué sé, del alcohol, de la prostitución, de tantos lugares. Y hermano, cuando en una ocasión alguien estaba dando y dijo, yo era hasta asesino. Digo, pero ¿y qué es honra al Señor? ¿Por qué? ¿Cuál es el objeto de eso? Ahora, si yo digo, oye, el Señor me sacó de esto. El Señor me sacó de esto. El Señor me sacó de esto. Ah, pastor, pero hay que obviar mucho al Señor. Si tú obvias al Señor, no estás dando honra al Señor. ¿Por qué vas a obviar el nombre del Señor si estás tan agradecido de dónde te sacó? Una persona que está tan agradecida, hermanos, de dónde Dios lo ha sacado, cuida de no caer en la hipocresía. Cuida de no deshonrar a aquel que dio su vida por esa persona. Yo no sé si tú lo estás entendiendo, pero la iniquidad de alguna forma conecta con tu dolor, como hizo con Job, y empieza a levantar su dedo acusador, responsabilizando a Dios. La iniquidad de alguna manera conecta con tu insatisfacción. ¿Sabes?
Es momento de aprovechar la oportunidad. Hacer una visión introspectiva de ti mismo. ¿Qué imagen ve el mundo de la iglesia en la que tú eres parte? ¿Qué imagen tiene el mundo de ti cuando nadie te ve? ¿Qué imagen tienen los demás de ti cuando el pastor no está presente? Hermanos, es tiempo de reconocer nuestra condición. Son tiempos de apostasía. No permitas que la iniquidad te lleve a apostatar. Señor, te pido, Padre, en este tiempo, Señor, que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, guiándonos a toda verdad. Juan capítulo 8, 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es Jesús el camino, es Jesús la verdad, y solo Jesús te da vida. ¿Cuántos privilegios a los que nos llevamos, a los que cuidamos la imagen de su Hijo en nosotros? Oh Señor, yo te pido, Padre, que seas tú propicio en medio de este tiempo, Padre. Señor, solamente tú conoces, Señor, cada corazón, cada mente. No queremos, Señor, tener una imagen perdida, porque en el momento que perdemos la imagen de Jesús, entramos en apostasía. Señor, ten misericordia. Ten misericordia de nosotros. Y obra, Padre. Es tiempo de dejar atrás ese momento de inflexión, ese momento en el que sufrimos. Es momento de dejar atrás y asirnos de Jesús. Jesús, Él te ama de tal manera, te da valor. Cuando portas la imagen de su Hijo, tienes valor. Señor, te doy gracias, mi Dios. Te doy gracias, Padre, porque es tu misericordia la que trata y trabaja en nuestro corazón. Te doy gracias, mi Dios, y es mi determinación y responsabilidad honrar esa imagen, Señor, en mi vida, en la iglesia, como pueblo de Dios. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, no permitas que la iniquidad haya cabida en tu corazón, en tu mente.